Así que los Rayados están cumpliendo años, aunque en el último torneo no les fue bien. El peor campeón en cuanto a un arranque en su historia lo presenta este conjunto. Se había coronado en diciembre contra las Águilas del América. Rafa, ¿qué pasó con Rayados del torneo pasado, mejor dicho, del antepasado ya, al pasado? ¿Por qué tanta diferencia entre el ser campeón y caer hasta el fondo? Y Álvaro, si hacemos un poco de memoria, hay otros ejemplos, ¿eh? Te podría decir el Cruz Azul de Alfredo Tena, que sale campeón y luego el siguiente torneo prácticamente termina en el último lugar de la tabla, una cosa así, no recuerdo exactamente si último o penúltimo, pero bueno, ¿verdad? Mucho se habla de la campeonitis, a mí me parece que por supuesto que sí tiene que ver ese tema, y ahora que los torneos son cortos, a diferencia de lo que eran antes, los torneos eran largos y el periodo para reacomodarte, reestructurar tu equipo, armar un periodo de pretemporada, partidos amistosos, embalarte para el arranque del torneo, siempre conscientes de que nunca vas a arrancar al 100, pero que poco a poco vas tomando nivel. Lo de Monterrey fue, digo, de verdad increíble, ¿no? Increíble por diferentes circunstancias, uno por situaciones que pasan en los partidos, ¿no? Si nosotros repasáramos a detalle los partidos de Monterrey del torneo anterior defendiendo el título, no, por supuesto que no estaba en el nivel que lo llevó a la conquista del mismo, pero tampoco estaba como para pensar que no pudiera ganar en el torneo. O sea, yo creo que hubo algunos partidos que fue superior al rival, que a lo mejor el empate ya era un castigo para Monterrey que terminaba perdiendo, ¿no? Yo creo que el tema entre la campeonitis, los festejos, el periodo corto para poder retomar el nivel de competencia, yo siento que eso fue lo que le perjudicó al equipo del Turco. Chelis, ¿cuál era la realidad del Monterrey o cuál es la realidad del Monterrey en el sentido de que cambian de timón, viene el Turco, una racha y ganan hasta penales, en penales, muy amarrados atrás, protegiéndose como podían en el partido de vuelta contra el Azteca, lo ganan ciertamente, con una polémica arbitral también de César Ramos, en ese sentido, pero ¿cuál era la realidad? ¿Fue un golpe de suerte, entre comillas, o la realidad eran estos últimos lugares como estaban hasta antes que los tomara el Turco, es decir, fuera de liguilla, no en los últimos lugares? ¿Cuál es la realidad, el contexto de Rayados? Yo entiendo que el señor Mohamed entra y hace un magnífico cierre, y los entrenadores que han estado en más liguillas siempre te lo dicen, que los que entran embalados a la liguilla son los principales que pueden obtener el título, y Monterrey entró perfectamente embalado, ya en la orilla, creo que entró en octavo, en séptimo lugar, y al final de cuentas se alzó con el triunfo porque venía en ese envión, y luego le da para todavía ir al Mundial de Clubs. Ahora, ¿cuál es el problema después de esta Navidad o de este principio de enero a tener este torneo? Que nunca se desconectaron de lo que habían conseguido, y no entendieron, o nadie les dijo que lo que venía era nuevo, teniendo el mismo plantel y teniendo el mismo empuje y teniendo dos variantes, porque tenían dos variantes para jugar, o te jugaban muy amarraditos atrás, ¿no? con latigazos hacia adelante, o salían a apretar y tenían una fuerza ofensiva de muchas llegadas. Era un equipo que sí tenía maneras y formas de jugar dependiendo del rival. Nunca se desconectaron, y eso entiendo yo que sí es un problema del técnico, no cambiarles el chip. Roberto, ahora que platicaste... ¿Me permites? Perdón, Roberto, con todo respeto, y obviamente de acuerdo con lo que comentaba Chelis, ¿no? El envión que tiene. Para mí el mejor partido que juega Monterrey desde el regreso del Turco, al margen de lo que pudo ser su recuperación, meterse en la liguilla, ganar lo que quieras, cuestionar si el árbitro no con América, el partido que hacen en el Mundial de Clubes contra Liverpool, ese come aparte. Para mí yo diría que fue el top del trabajo del Turco y la respuesta del plantel ese día. Y después cayó. Roberto, tú que platicaste con ellos, en ese sentido, por títulos es la mejor directiva en la historia de Rayados de Monterrey. Pero ¿cuál era el contexto de esta directiva? Lo que quiero dilucidar, Roberto, es
si el gol fue un golpe de suerte cuando llega Vucetich y viene todo lo maravilloso de Rayados, o fue el producto de algo estructurado, planeado y con una buena visión. ¿Cómo lo analizas tú? Sí, como algo muy bien estructurado, por supuesto. Es que en esta historia del Monterrey, que cumple 75 años, los 20 más recientes son muy distintos a los 55 anteriores, como también en términos generales sucede con los Tigres, con una historia más corta en la primera división. Yo recuerdo en Monterrey décadas en que ambos equipos navegaban en la mediocridad, en que cada clásico regiomontano, todavía en los torneos largos, había 2 clásicos y se llevaban a cabo para dirimir cuál era el menos malo en el torneo, cuál quedaba en el 12º y cuál en el 14º, o quién ganaba los clásicos. Algo increíble considerando la afición que siempre ha existido en Monterrey y lo que Monterrey como ciudad representa, muchos valores y muchas cosas que se supone que un equipo de fútbol tendría que enarbolarlos a otro nivel. A partir del 2000 sí se da ese cambio, ahora ya vemos a Tigres y Monterrey compitiendo cabalmente casi en cada torneo para ver cuál es mejor, cuál asume con mayor personalidad el papel de protagonismo. Lo del Monterrey no fue casual, llegan Luis Miguel Salvador, Jorge Urdiales, con el apoyo de FEMSA que toma al equipo, sí hay un apoyo económico fuerte, pero ya hay a partir de ahí capacidad para ir sembrando, para darle continuidad al trabajo. Y llega Vucetich unos años después y se convierte en el técnico más exitoso, ganó muchas cosas con el Monterrey. Mohamed es el segundo gran técnico en la historia del Monterrey. Lo que pasa es que tiene nada más un título, pero la etapa anterior se nos olvida que en 3 años Mohamed hizo del Monterrey el equipo más productivo, el que más puntos ganó en 3 años. Lo que pasa es que ahí está en ese lapso el trauma de haber perdido una final precisamente contra los Tigres. Ahora Mohamed se corona con un Monterrey muy distinto, que no fue dominante ni mucho menos a lo largo del torneo, aunque cerró a la alza, y coincido con Rafa, lo de Liverpool es un partidazo el que brinda el Monterrey. No sé si ahí se vaciaron, porque ya no fue el mismo Monterrey en la final, que termina ganando por diversas circunstancias, y ya no digamos al reaparecer en el otro torneo. Entre el desgaste excesivo, la falta de personalidad a veces de los jugadores o la falta de profesionalismo a plenitud, ¿no? El entender que no porque ganes un torneo dejas de jugar el siguiente, lo que sucede y vemos siempre en los grandes equipos de Europa. Gané mucho, pero tengo que seguir defendiendo cada cosa que gano en cada partido. Eso hace falta en el fútbol mexicano. Jugadores que creen que con ser campeones, acuérdate de las últimas Chivas campeonas y después qué ha sucedido, ¿no? Son campeones y creen que ya con eso lo consiguieron todo. Pero en general, a pesar de que hay malas campañas también, esas malas campañas ahora ya son la excepción. Tanto en el caso de Tigres como de este Monterrey que está festejando sus 75 años, hablamos de 20 años de estar arriba, de sí ir adquiriendo un prestigio a nivel nacional que en el milenio anterior, en el siglo anterior, estaban lejos de tener. ¿Y quién es el rey de Nuevo León, Chelis, para ti? ¿Quién es el rey? Porque Tigres presume sus últimos títulos, Rayados presume sus títulos internacionales también, el último, por supuesto, de ellos. ¿Quién es el rey de Monterrey? ¿Quién ha sido mejor o qué equipo de estas dinastías, entre comillas, por llamarle de una manera, a ti te ha gustado más o te ha dejado más satisfecho, Chelis? En los últimos años, yo sí me quedo, en los últimos 10 años, sí me quedo con el mejor Monterrey contra el mejor Tigres. Me es más agradable el Monterrey. Aquí para mí el problema es que los dos son demasiado regionalistas. Es exactamente el estado de Nuevo León y de ahí se acabó, de ahí no te salen. Y yo entiendo que los dos tienen una fuerza que podía abarcar mucho más que lo que es el estado de Nuevo León. O sea, podían tener aficionados por todos lados. Y no, ellos como que se conforman o su tirada o su objetivo o todo esto que tiene la gente de Monterrey, que es punta lanza en muchas actividades en este país, pero lo encierran para ellos. No han logrado trascender con lo grandes que son y con la fuerza económica que está atrás de ellos. Para mí es el único piedrita en el frijol de lo que son estos dos equipos.
Rafa, difiere, ¿se concuerdas con el Chelis? ¿Quién es el gigante de Nuevo León? ¿Con cuál además, con qué fútbol te hubieras quedado más? ¿El de mayor esplendor de Vucetich o el de mayor esplendor de Ricardo Ferretti con Tigres? Antes de contestarte, te diría que para mí ejemplares, las dos instituciones y por encima de las instituciones, las aficiones. Mis respetos para todo lo que es el desarrollo del fútbol, todo lo que han hecho en Monterrey, obviamente con mucho más historia los Rayados que Tigres, porque hay que recordar que antes que Tigres tuvo los Jabatos de Nuevo León. Ahora, si me tengo que quedar, coincido con Chelis, yo me quedo en lo futbolístico, con todo respeto para Tuca, para Tigres, para todos los seguidores, yo me quedo con Rayados. Roberto, antes de la pausa, ¿qué fútbol en cúspide te emocionó más a ti? ¿El de Tigres o el de Rayados? Quizá el de Monterrey con Vucetich, esa etapa de muchos logros y gran fútbol, y también alguna etapa con Mohamed, pero no está más reciente, aunque es campeón con todo merecimiento, ¿no? Etapas anteriores que a los Rayados les faltó rubricarlas con un título, pero en general, más allá de quedarte con el apogeo de uno o del otro, sí diría yo también que en la actual década, en los últimos 10 años, el mejor equipo, no en Nuevo León, el mejor equipo en el fútbol mexicano han sido los Tigres de Ricardo Ferretti. Bien.